La maestría la tengo por la Universidad Internacional de Andalucía, Campus La Rábida, y el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues para platicar un poquito sobre el Panteón del 5 de febrero, pues conocer un poco de la historia de este panteón, su importancia. Fíjate que es un panteón muy importante porque es de los primeros panteones civiles que va a haber en el país. Tenemos que recordar que los panteones estuvieron toda la vida, eran parte de la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Entonces, muchas parroquias tenían el atrio, el templo parroquial, y junto estaba el camposanto. Con las reformas juaristas de 1859, el Estado le dice, no, yo ya no puedes administrar los panteones, ahora el Estado va a crear toda una estructura de cementerios. Y en el caso del cementerio antiguo de Jalapa, que se funda en 1834, entonces el país es muy joven, no tiene ni 15 años, y ya el gobierno de Veracruz ve la necesidad de crear un panteón a las afueras de la ciudad capital, era la ciudad de Jalapa. Entonces, esto es muy interesante porque se adelantan casi 20, 25 años a una disposición que nos va a dar la ley de reforma. Y este panteón antiguo de Jalapa es muy rico porque es un panteón que hoy, en la actualidad, es un museo. Ya en Europa se ha transformado el concepto de los panteones antiguos, ahora se convierten en museos. Uno puede ir a varios panteones europeos y te hacen unas visitas guiadas, y aquí están sepultados, aquí como comenzó. Y este panteón jalapeño, el antiguo 5 de febrero, tuvo vida hasta hace 50 años, hasta 1964 estuvo funcionando. Ya la ciudad, ya para 1964 ya era Jalapa, lo que hoy conocen ustedes, y hay necesidad de aperturar otros panteones. Ya el panteón de Palo Verde, que este año se están cumpliendo 100 años de haber sido aperturado. En los años 50 el panteón jalapeño, son los tres grandes panteones públicos de Jalapa. Allá por los años 90, sí, en el gobierno de Dante Delgado se da por primera vez un panteón privado, que es el Bosques del Recuerdo, al maestro Lobato Campos, que en ese momento era secretario de Educación del gobierno de Dante Delgado, y por lo consiguiente tuvo la oportunidad de aperturar un panteón particular que hoy lo conocemos como Bosques del Recuerdo, que además es un panteón muy bonito, es un panteón que está en una loma. Me recuerda mucho a un panteón que yo visité en Luarca, en Asturias, que está la montaña y termina el acantilado en el mar. Entonces, o como en donde está enterrado Pablo Neruda, allá en Chile también, el acantilado y el mar. Entonces, Bosques del Recuerdo es un panteón muy bonito. Pero volvamos al panteón de Jalapa. Vamos a encontrar, es un catálogo de los habitantes de la ciudad de Jalapa. Vamos a encontrar tumbas de excelente, tenemos toda la familia Boucher, ahí está enterrados. Hay muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos, que estuvieron en la intervención de 1847 y se murieron aquí. Los benefactores de Jalapa, como Pantaleón Cerdán, que es la tumba más elegante, que está descuidada ahora, y ahí el panteón también va a estar clasificado. La parte central es para la gente rica, y atrás ya las partes, las periféricas, digamos, es para la gente pobre o para la gente que moría de alguna epidemia que se daba entonces era como una parte reservada. Y hoy el panteón antiguo de Jalapa está saqueado, es lamentable. Yo el panteón, que yo lo visité de niño, porque están ahí los familiares, era una riqueza de placas en chino, en árabe, en francés. Entonces uno disfrutaba este panteón.
En 1985, siendo presidente municipal de Jalapa, Ignacio González Rebolledo, y su síndico, Armando Mérez La Luz, se les ocurrió desalojar tirar ese panteón, y hay un movimiento de la sociedad civil que se resiste a cómo van a derribar un panteón, un lugar sagrado, para edificar viviendas. Y yo creo que en Jalapa nos adelantamos a la sociedad civil del terremoto, ¿no? Los jalapeños se organizaron, muchos jalapeños dijeron, no, pues cómo vamos a permitir que se derribe este panteón. Y bueno, en el caso particular de mi familia, nosotros fuimos a desenterrar a los tatarabuelos, porque había otro panteón y ya se unieron, se sacaron los huesos para llevarlos al panteón vigente. Y bueno, el gran mito de aquí también es el que está sepultado, o está la capilla de Justo Fernández López, ¿no? Este benefactor, es este hombre que viene de Asturias a finales del siglo XIX y que se hace rico, ¿no? Y hay muchos mitos, muchas leyendas. Todo el mundo cuenta que está vivo, que está la momia, que lo van a afeitar, que le cortan las uñas, y que muchas historias, muchas historias muy raras. Pero a mí nadie me ha dicho, yo he ido, a mí me han pagado para... Entonces es un mito, y yo a la familia Fernández Ávila Camacho le he querido preguntar, pero es un tema que a lo mejor pueda hasta ofenderla, ¿no? Entonces es un mito de la ciudad de Jalapa. Y bueno, yo creo que el personaje más importante, de los personajes más importantes que están enterrados, ahí estuvo sepultado durante 12 años, el quinto obispo de Veracruz, Rafael Guizar y Valencia. Él muere en la Ciudad de México, muere en la pobreza, lo traen a Jalapa, lo sepultan en una tumba prestada, porque ni siquiera era una tumba de la propiedad de él, y en el año 50, en mayo, es cuando hacen la exhumación y se dan cuenta que el cadáver está incorrupto y hay agua. Yo todavía conocí las agüitas que la gente sacó de ahí para la cuestión de los milagros. Y bueno, yo creo que también una de las grandes figuras enterradas de ahí es el general Juan de la Luz Enrique, que fue gobernador de Veracruz hasta el año de 1892, que fue compañero de armas de Porfirio Díaz, y que es un gobernador que a Jalapa le trajo muchos beneficios. Su gran tumba es la que rige el panteón. Ustedes llegan, es una tumba masónica. Parece que en estos días me comentaba Enrique Salmerón que creo que hubo un saqueo ahí. Está enterrado él y su esposa y sus hijos. Y también tenemos un gran catálogo de tumbas de masones. Tenemos que recordar que la masonería llega a México a finales del siglo XVIII, y en Veracruz es uno de los lugares más importantes para la masonería. Y hay una serie, son las columnas mochas, ahí está. Y bueno, también ahí descansan los restos de Enrique Serrexamen, fundador de la Escuela Normal Veracruzana, de Antonio María Rivera, este personaje del siglo XIX que fue presidente municipal, hacendado. A él le debemos el colegio preparatorio, le debemos el obispado de Jalapa, que el año que entra va a cumplir 150 años. Y bueno, el gobernador Sebastián Camacho también está sepultado. Y hay una serie de personajes que están sepultados y que gracias en los últimos años a las administraciones han ido recuperando este espacio. La maestra Lili Cañedo, que es antropóloga, hizo un catálogo para titularse en la Facultad de Antropología, y cada año él hace un recorrido nocturno en el panteón y van explicando las tumbas, quién está enterrado, y es un espectáculo muy bonito. Ahora que el panteón es un museo, lamentablemente yo creo que el saqueo, hubo muchas cosas saqueadas. Yo les digo que yo viví enfrente en el 20 de noviembre de 1907, en una casa de Taragua. Entonces todavía en los años 80 me
me tocó ver ese nido. Y bueno, también está enterrado Hugo Top, un maestro de la normal veracruzana. Y es bonito ir a visitar porque finalmente es un catálogo de lo que fue la ciudad de Jalapa en el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Y hoy que se tiene como un pequeño museo que que lo más se le da mantenimiento en esas fechas, porque sí, la maleza, la humedad y aquí que todo florece tan rápido. Entonces, yo los invito a visitarlo y que no se pierdan este recorrido. Y bueno, que pensar en el Panteón como un catálogo de lo que fue la ciudad de Jalapa. También ahí estuvieron enterrados los mártires del 28 de agosto de 1924, estos obreros que son asesinados, que son sacados de la fábrica de San Bruno, que los llevan hacia la 21 de marzo y ahí los ejecutan. Y ahí hubo toda una parcela para ellos. En el 85, cuando hay rumor de sacar a los familiares, a todos los muertos, todavía el sindicato estaba fuerte, todavía estaba la fábrica, y los restos de estos personajes son llevados a la Antorcha, ahí en la avenida Tres Cortines, la Antorcha. Ahí están los huesos de los mártires del 28 de agosto de 1924. Lo malo que ya se desapareció el sindicato, ya no se tiene bien el registro ahora sí los huesos, las osamentas de quiénes son, ¿no? Les pasó como a Felipe Calderón con los héroes de la independencia, en que fueron a la columna y sacaron los restos y después lloraban huesos y no sabían si entonces este panteón del 5 de febrero dejó de funcionar hace 50 años, en 1964, y ahí está, es un mudo testigo del crecimiento de la ciudad. Ahora el panteón está en el centro histórico. Imagínense, en 1834 era a las afueras de las afueras, y para mí que es de los primeros panteones civiles que hay en el país, porque la ley que emite el presidente Juárez en 1859, la separación de la iglesia y el Estado, le quita los panteones, el registro civil. Entonces, Jalapa tenemos este pequeño orgullo de ser pioneros de un panteón civil, ¿no? Panteón del 5 de febrero, panteón antiguo, y que el presidente Miguel de la Madrid lo decretó patrimonio de nuestro país. Después de la lucha que se hizo en el año 85, la maestra Ofelia Mora, que era catedrática de la Facultad de Historia, el maestro José Luis Blanco, catedrático de Sociología, el contador Godos, que era como el Saintén en su momento, hicieron todo ese movimiento para conservar la memoria histórica de nuestros panteones. Y aquí en el archivo histórico tenemos mucha información del panteón antiguo de Jalapa. Y bueno, yo creo que la tumba de la familia Fernández sigue siendo conservada, está muy bien, es de las que se mantienen vivas, se mantienen. La tumba de la familia Bouchet, que son unas tumbas bellísimas, son de 1850, a pesar que todavía están los descendientes, no han querido repararla o ya no les interesa, pero es un testimonio de la arquitectura de su momento. Y tenemos mármol que exportan de Italia, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes que para los historiadores del arte, siempre que vienen a Jalapa y van y se espanta. ¿Cómo es posible que en el mero trópico haya un panteón? Y yo digo, y esto que ya está saqueado, si lo hubieran visto hace 40 o 30 años, era otra cosa, ves que esta parte de los panteones, como que los que ya no están en función, pues ya no generan recursos, ¿no? Entonces hay que tener cuadrillas que estén limpiando.
hay que pintar, hay que